nuestra serie de predicaciones que se llama... Ay, sí, les ayudaron. Rebeldes contra la rebeldía. Y la pastora Valia nos estaba diciendo algo muy importante la semana pasada. La única rebeldía permitida para nosotros, los discípulos de Yeshua Jesús, nuestro Mesías, es la rebeldía contra la rebeldía. Tenemos que aprender a rebelarnos contra nuestra propia rebeldía. Y es algo muy sencillo el entender que nuestra rebeldía ¿a quién daña? ¿A Dios? ¿A los demás? Realmente el problema es que la rebeldía nos daña únicamente a nosotros mismos. Cuando nosotros entramos en esta fase de rebeldía, que puede ser consciente o inconscientemente, porque hay muchos rebeldes que no se están dando cuenta que están en rebeldía. Hay muchos que creen que lo que están haciendo es correcto, que lo que hacen es agradable a Dios y que están peleando por algo justo. Y entonces Dios tiene que intervenir, tiene que quitar esa venda de los ojos para que nos podamos dar cuenta que estamos realmente en rebeldía. Y la cuestión aquí es que esa rebeldía, aunque sí puede alterar nuestra relación con los demás, a los únicos que daña es a nosotros mismos. Entonces es algo importante. Pero para poder hacer algo, primero que tiene que suceder, antes de arrepentirnos, reconocer. Tenemos que darnos cuenta que estamos en rebeldía. Porque si no nos damos cuenta, creemos que estamos haciendo lo correcto. Vamos a poner como ejemplo la vida de un personaje muy importante en la Escritura. A ver, ¿quién me dice quién es? Segundo Testamento. Un ejemplo de rebeldía absoluta. ¿No? Pablo. Pablo. ¿Por qué, Bru? ¿Por qué Pablo es un ejemplo de rebeldía? Porque se supone que conocía las escrituras y no se seguía las doctrinas de hombre. Ok, Pablo creía que fue instruido correctamente en la palabra de Dios. Y cuando él era ya un joven, en Jerusalén había un movimiento después de la muerte y resurrección de nuestro Mesías, y él, en su celo por Dios, creyendo que estaba haciendo lo correcto, ¿qué estaba haciendo? ¿Pero qué hacía? Literalmente, ¿qué nos enseña la Escritura? Perseguía a los creyentes. De hecho, tenía cartas firmadas ¿de quiénes? De los sumos sacerdotes. Y primero detectaba a estos grupos que eran los discípulos de Yeshua Jesús. Cuando ya los detectaban, los arrestaban, los llevaban ante el sumo sacerdote. Y dependiendo de la situación, o los azotaban
pedían a la autoridad romana, que fue lo que hicieron con Jesús, que los mataran. Entonces, él en su celo y su amor por Dios creía que lo que él hacía persiguiendo a los discípulos de Yeshua Jesús era lo correcto. Y eso sucede con muchos de nosotros. Muchas veces estamos en rebeldía, pero no nos damos cuenta que es rebeldía y que estamos en contra de la voluntad de Dios. Entonces, algo muy importante, ¿qué es lo único que nos puede mostrar la verdad para poder analizar nuestra vida y saber si estamos en rebeldía o no? La palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras, a conocer a Dios y a estudiar su palabra, la misma palabra nos va a ir revelando cómo somos nosotros, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y si dedicamos nuestra vida como Dios estableció para meditar en las Escrituras, nos va a ayudar a entender cuál es nuestra situación espiritual. ¿Es algo importante o no? ¿Sí consideran que esto es importante? Pues no, no es importante, es importantísimo. Porque de esto va a depender qué vamos a hacer con nuestra vida, cómo vamos a actuar, qué es lo que va a determinar lo que hacemos y lo que pensamos. Un momento en adelante, como Dios estableció. Vamos a Mateo 5:8. Mateo 5:8. Mateo 5:8. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora vean algo muy importante. Según esta porción de la Escritura, ¿cuál es el problema del ser humano? Nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Entonces, el pecado es lo que nos separa de Dios. Pero el pecado no es algo que vamos a la tienda y compramos. No es algo que alguien nos avienta a la cara y nos hace pecadores. ¿Qué es el pecado? ¿O cómo nace o se desarrolla el pecado en una persona? No dije en dónde, cómo o por qué. ¿Por quién dijo? Es una decisión que tomamos. Puede suceder que como no estudiamos la palabra, no sepamos que eso que estamos haciendo es pecado. Y por eso Dios nos exhorta a ¿qué?
a escudriñar las Escrituras. Vean, todo está enfocado en conocer a Dios a través de su palabra. Entonces, nos damos cuenta que estamos en pecado. Ahora, la misma palabra nos va a ir guiando y nos va a hacer saber si ese pecado ya llegó a un punto de rebeldía. La rebeldía, que en algunas ocasiones puede ser inconsciente o no, pero es el estado en el que nos gusta lo que hacemos y no estamos dispuestos a cambiar de forma de ser. Es la decisión personal de que nos vamos a quedar y vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo y no nos importa lo que digan los demás. Y es un estado muy grave. Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué más? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etc. Todo tipo de pecado. Prácticamente sale del corazón del ser humano. Por eso en Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese corazón? Vamos a tener que limpiarlo. El problema es que tal vez pensamos que nuestro corazón no está sucio, que lo que hacemos está bien. Entonces, por eso no damos atención a ese problema y nos enfocamos a otras cosas diferentes. Y esa es la razón por la cual Dios nos exhorta todo el tiempo a escudriñar las Escrituras. Porque este libro tiene una tarea muy importante. Su propósito es ayudarnos, número uno, a conocer a Dios y a conocer su voluntad. Entonces, cuando nosotros pensamos que estamos haciendo cosas correctas y llegamos a una porción en la Escritura que nos revela que lo que hacemos no es de acuerdo a la voluntad de Dios, es la razón por la cual Dios nos exhorta a estudiar su palabra. Porque la Escritura, en la perfecta sabiduría de Dios, nos va a revelar la verdad de todas las cosas. Nos va a hacer conscientes de las cosas que pensamos tal vez que estamos haciendo bien, de las cosas que no sabíamos que eran contrarias a su voluntad, de las cosas que Él considera pecado y de las cosas que nos separan de Él. Por eso la Escritura es tan importante.
La escritura nos enseña un principio bíblico muy importante. Dice, se prohíbe agregar o quitar a la palabra de Dios. Porque prácticamente esto es pervertir el mensaje de Dios bajo nuestro propio entendimiento. Cada vez que nosotros quitamos y agregamos a lo que Dios estableció, estamos cayendo en un territorio muy peligroso. ¿Recuerdan por qué era la confrontación entre Jesús y los saduceos, fariseos y los escribas? Vean, lo que sucede es que ellos pensaban, ¿qué cosa? Ellos pensaban que estaban bien, que estaban obedeciendo la Torá y que todo lo que hacían era agradable ante los ojos de Dios, ¿cierto? Y el ejemplo, dijimos, más grande de rebeldía era ¿quién? Pablo. Pablo era un ¿qué? Fariseo. Y él creía que todo lo que hacía estaba bien. Entonces llega Jesús y ellos, como hasta el día de hoy, ¿cómo se consideran? Iluminados, santos, que caminan sobre las nubes, que no hay nadie que pueda interpretar la palabra como ellos, que no hay nadie en este mundo que entienda la voluntad de Dios como lo hacen ellos, que para poder vivir agradando a Dios tenemos que hacerlo como ellos lo hacen. Y cuando llega Jesús, ¿qué les decía? Todo lo contrario. ¿Se acuerdan cómo les llama en Mateo 15? Hipócritas. Y vean, el problema es que ellos estaban seguros que estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces aquí hay una exhortación muy grande para nosotros, porque puede ser que como los fariseos, hoy en día muchos de nosotros pensemos que estamos haciendo bien, que estamos agradando a Dios con lo que enseñamos, con lo que predicamos, pero tal vez estamos en contra de su voluntad, estamos en rebeldía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar caer en este error? A ver, ¿quién me dice? Escudriñar las Escrituras. Por eso, yo sé que ya los tenemos hasta el copete, que todo el tiempo les estamos diciendo: ay, pastores, que mi mamá dijo que estudia las Escrituras. Ay, pastores, que mi hijo no hace caso. Estudia las Escrituras. Ay, pastor, que los impuestos. Estudia las Escrituras. Toda la respuesta que les vamos a dar en todo momento, y no importa que ya los tengamos hasta el copete, ¿cuál va a ser? Estudia las Escrituras. Aquí no queremos que le crean al pastor, ni que le crean a la pastora, ni que le crean a los líderes. Allá está Sheila y está Stephanie.
a nuestros ministros que se están preparando en el Instituto Bíblico, porque ¿a quién es al único al que debemos de obedecer? A Dios Padre. Entonces, en este mundo no hay pastores buenos y pastores malos. No hay ministros buenos o ministros malos. Hay personas que de corazón quieren obedecer y hacer la voluntad de Dios, y hay otros que de plano no quieren hacerlo. Ahora, ¿quién va a decidir de qué lado vamos a estar? ¿Con los que quieren o con los que no quieren? ¿Quién va a decidir? ¿Mi papá? ¿Mi mamá? ¿Mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Mi pastor? ¿Mi líder? ¿Quién va a decidir? Yo. Entonces, ¿cuál es la medicina? Estudia las Escrituras. Ese es el propósito a través del cual nosotros vamos a poder rebelarnos contra la rebeldía. Primero hay que detectarla si existe. Y luego, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer algo. Porque si no haces, en la farmacia no venden pastillas contra la rebeldía. No hay varita mágica contra la rebeldía. Primero la tienes que detectar, te tienes que arrepentir, tienes que pedir perdón a Dios y tienes que hacer algo. Esa es la única forma. No hay otro camino. Entonces vean, cuando se predica la palabra adulterada, cuando empezamos a quitar y agregar, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué enfermamos, hermano? Es muy importante. ¿Alguien cree que un niño de 5 años puede crecer y desarrollarse bien comiendo papitas, galletas y Coca-Cola? ¿Qué va a pasar con ese niño? Estar débil. Va a crecer, pero ¿cómo? Enfermo, anémico, sin fuerzas. ¿Saben por qué? Porque no está nutrido, lo estamos alimentando con cosas que no nutren. Entonces, ¿qué sucede con la palabra? ¿Saben qué es lo más increíble? Que hay personas que todavía creen que sin la guía y dirección de Dios podemos ser buenos, productivos y agradables a Dios. Según la Escritura, esto no es posible. Si a eso le sumamos que estamos quitando y agregando a la palabra, que estamos adulterando lo que Dios estableció, ¿qué va a suceder? Pues va a empeorar la situación. Estamos comiendo papitas y refresco. Estamos pizza. No se meta con la pizza. Es algo que nos va a enfermar.
nos va a debilitar y al final, ¿qué puede suceder? Vamos a morir. Por eso, tenemos que aprender a predicar y enseñar la palabra tal como está aquí, sin quitarle y sin agregar nada. Para poder decir amén a algo, ¿qué condición tiene que tener esa palabra a la cual decimos amén? Tiene que nuestra única guía es la palabra de Dios. Deuteronomio 27:26 es una porción que vimos en la parashá. Deuteronomio 27:26. Antes de leerlo, ahorita me acordé de algo. ¿Recuerdan la carta de Pablo a Timoteo? Dice, toda la escritura es útil ¿para qué? Enseñar, instruir, corregir, etc. Y la palabra toda significa en español, peor con los adultos. Venimos a la congregación, alzamos la mano, le damos la gloria a Dios, hasta hablamos en lenguas o profetizamos, pero nuestra vida es totalmente contraria a la voluntad de Dios. ¿Es suficiente? ¿Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros? Lean nuevamente el versículo. Maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá, de esta ley, para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén, así sea. De cierto, es algo muy serio. ¿Quién recuerda la porción del Shabbat pasado? Bueno, de hace 2 días. ¿Qué pasó, Ana? Ok, ¿y qué nos dice la palabra? ¿Qué estaba haciendo Jehová Dios Padre a través de Moisés con el pueblo de Israel? ¿Pero por qué? ¿Por qué les estaba recordando las maldiciones y las bendiciones? Pero antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué les dijo? Que estaban entrando ¿en qué? Ahora quiero hacerles una pregunta muy importante. ¿Quién de aquí está bautizado? A ver, alcen bien alto la mano. Vean, cada uno de ustedes, los que alzaron la mano, están en pacto con Dios. ¿Ok? Entonces, prácticamente ya dijeron amén. Ahora, les voy a recordar la seriedad de ese juramento que tomaron el día que declararon tener fe en ese Dios verdadero, en su Hijo Yeshua nuestro Mesías, y que entraron al agua para bautizarse, para sumergirse en las aguas como símbolo de la muerte de su hombre terrenal, para subir de las aguas
en una transformación espiritual para hacer la voluntad de Dios. Vuelvan a leer el versículo 26 de Deuteronomio 27. Porque este versículo es para cada uno de ustedes. Ahora, en el juicio final, cuando estemos delante de Dios, no importa el pretexto que inventemos, no va a haber excusa, porque ante Dios y muchos testigos, ustedes ya dijeron amén. Entonces no va a haber de que, ay Señor, es que se me hizo tarde, es que dejé los frijoles en la lumbre, es que no le puse gasolina al coche, es que se me olvidó, es que cambiaron mi situación y pues no pude. Si ustedes ya dijeron amén, ya están en pacto. Y con el pacto solamente pueden suceder dos cosas. ¿Cuáles son? O lo confirmas o lo rompes. Si rompes el pacto, ¿qué va a suceder contigo? Ok, aquí está la fila del pueblo de Dios, los hijos del Dios viviente, y de este lado está la fila de los enemigos de Dios. No hay otra opción. O eres hijo de Dios o eres su enemigo. En el momento que tú rompes este pacto, pasas de esta fila a esta otra. ¿Cuál es la única solución posible? Una vez que estabas acá y pasaste acá, ¿cuál es la única solución posible? Arrepentirte y regresar a la fila. Pero regresar a la fila significa arrepentirte de corazón, pedir perdón y corregir todo lo que te llevó a esta fila. Si no sucede esto, ¿qué va a suceder con nosotros? Ok, ¿por qué es tan importante esto? Número uno, Dios es Dios. La realidad no es negociable. Y número tres, somos totalmente responsables de las decisiones que tomemos. Ahora, con el ejemplo que les di, solo hay dos opciones. O estás en la fila de los hijos de Dios, o estás en los enemigos de Dios. ¿Saben qué hacen las religiones? No, te dicen, mira, aquí está la fila de los hijos de Dios, aquí está la fila de los enemigos, pero yo te ofrezco la tercera fila. Hay una tercera opción, mira, no te preocupes. Dios es amor. Cristo ya murió por tus pecados. No te preocupes. No, a los que va a vomitar son a los de acá y a los de acá. ¿Cuál es el problema entonces?
problema es que sabemos que hay esta fila y esta fila, pero insistimos en la tercera. No, es que esta es la buena. Mi pastor es malo porque me quiere hacer formar en esta fila sabiendo que existe esta. Y esta está más padre porque no estoy acá, pero tampoco tengo que estar acá. Y vean en esta, diferentes colores, con diferentes aromas, te las presentan muy bonito. Pero solo hay dos. ¿Pero qué hacemos? La escupimos, somos como niños. Queremos estar aquí, pero no es posible. Vean, algo muy serio, el Señor no nos permite jugar con la verdad. Cuando jugamos con la verdad, ¿a quién estamos engañando? ¿A los demás? ¿Al pastor? ¿A los líderes? ¿A quién? A nosotros mismos. Porque la verdad está revelada en este libro y queremos seguir haciendo lo que se nos da la gana. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Y nos confrontan y nos dicen, ve, es que aquí, no, pero es que no. Mira, hermano, es que la escritura, no, sí dice, pero no, eso no es así. Es que somos tan necios, tan rebeldes, que no nos queremos dar cuenta de la verdad. Queremos creer que podemos recibir la bendición divina estando fuera de la verdad. No es posible. Pero Dios nos da la opción. ¿A quién de aquí obligó Dios a bautizarse? A ver, levanten la mano. ¿Quién le dijo? Dios fue un hombre ejemplar en muchas cuestiones, en otras sí, pero al final decidió lo mejor. ¿Saben qué fue? Pasar de esta fila a finalmente dejar de pretender que estaba aquí, pero estaba acá, y agarró sus cositas. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar nosotros? Vamos a seguir acá, porque el que niegue que estuvo acá, jamás va a poder estar acá. Y créanme, todos y cada uno de nosotros, incluyendo a ese pequeñito que está ahí, todos empezamos aquí. Bueno, tal vez empezamos un poco acá, en medio, pero luego pasamos aquí.